El sábado de mañana no tenía bien claro qué iba a compartir con ustedes. A veces en la semana fluye, a veces llega sobre el momento. Todos los que predicamos sabemos que esas cosas pasan. Y mi hija entra bien temprano y yo el del viernes para el sábado me desperté en la madrugada con mucho dolor de espalda y me puse a leer la Biblia en casa porque no me podía dormir. ¿Sí? La cuestión es que leo unos capítulos y gracias a Dios me volví a dormir. Y en medio, y mi hija entra a trabajar 7 menos cuarto y yo la tengo que llevar porque el barrio está complicado, como en todos lados. Y me desperté en medio de un sueño. No soy de soñar mucho. Y eso me inspiró para hablar sobre lo que hoy quiero hablar. El lenguaje de Dios. El lenguaje, y uno de los lenguajes que Dios utiliza son los sueños. Son los sueños. Y si uno va al diccionario, sueño significa suceso o imágenes que representan en la fantasía de alguien mientras duerme. Eso es la definición según la Real Academia Española. Eso nos habla sobre los sueños. Sueños son sucesos o imágenes que vienen mientras nosotros estamos durmiendo. Yo no sé, quiero aclarar, no todo sueño viene de parte de Dios. Porque a veces pensamos, y sobre todo, ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Vieron esos días que te mandaste una cena que decís, wow, me comí todo, un buen asado, me comí todo y a la noche tuviste pesadilla? Apareció todas esas películas que a veces vemos, vieron de terror y te vienen a agarrar y a abrazar. Y vos decís, uy, ¿será que el enemigo se levantó en nuestras vidas? No, mi hermano, hay sueños que son provocados por nuestra condición física. ¿Sí? Por la condición que viene sobre cada uno de nosotros cuando comemos, cuando vivimos. Pero hay cualidades o momentos en la vida, y quiero aclarar que creo que los sueños no son todos los días, no son todos momentos, sino son momentos especiales que Dios trae mensajes sobre nosotros. ¿Sí? Mensajes que cambian el entorno, que cambian nuestra vida y que cambian toda nuestra manera de dar. Hace muchos años, yo no sé si ustedes saben, pero no siempre estuve en los caminos del Señor. Aunque mi padre era pastor, yo de los 15 a los 16 años me alejé de los caminos de Dios hasta los 26. Por eso mi esposa dice que ella es la bendición en mi vida. Porque cuando nos casamos al año volví a los caminos de Dios. Y una noche, no lo cuento muy seguido esto, pero hoy tenía ganas de contarlo. Una noche me despierto en la madrugada, pero no de esos despertarse que abriste los ojos, sino que me desperté como que me senté y vi a mi propio cuerpo acostado ahí. Recién estaba volviendo a los caminos de Dios. Y mientras yo dormía, yo veía manos negras que me tenían atrapado, que me tenían agarrado, y hablaban un lenguaje grave, oscuro, ¿sí? Que yo lo podía entender, pero no era español. Y las palabras que decían, esas cosas negras que me tenían eran, Él me pertenece, Él es mío. Él es mío. Yo vivía en un apartamento allá en el centro, y en medio de eso vi una luz que me decía, definí tu vida. Y si ese momento dije, soy de Jesús, y se fueron todas esas manos, todo eso que me tenía apretado, que no podía soltarme, y desde ahí mi vida tuvo una libertad muy grande. Y yo sé que esos sueños, por eso les cuento esas historias que me han pasado, pero ya te digo, hace más de 23 años capaz que de ese sueño. O una realidad espiritual, vos tomalo por el lado que quieras. Pero sí sé que Dios obró en mi vida para traer un cambio y entender que hay un mundo espiritual que se mueve, que quiere robarnos, que quiere sacarnos cosas, pero que Dios está con nosotros, que Dios nos acompaña. Y muchas veces nos habla con sueños. Por eso cuando hablamos de soñadores en la Biblia, yo voy a tomar 2 casos, pero creo que el más notorio es la vida de José, ¿sí? Porque tiene muchos sueños y además
Dios le da la capacidad de poder interpretar los sueños. Porque si uno sueña cosas, ¿no? El lenguaje de Dios es sueños, pero no simplemente son sueños reales, sino que a veces habla en sentidos figurados o metafóricos. Y vos decís, soñé con esto, soñé con lo otro, y se reitera. Le pasa al faraón, Génesis capítulo 41, versículo 8. Yo voy a saltear algunos pasajes bíblicos, pero para entender la historia, este hombre, ¿qué es lo que tiene? Un sueño que se le repite, que veía vacas flacas, vacas gordas, espigas grandes, espigas cortas, ¿sí? Y capítulo 41, versículo 8 dice, y sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios y le contó Faraón sus sueños, mas no había quien pudiese interpretar a Faraón. Me quiero quedar con esto, mas no había quien pudiese interpretar. Porque una cosa es soñar por soñar y otra cosa totalmente diferente es cuando hay un sueño que viene de Dios. Cuando un sueño viene de Dios no hay mucha gente que lo pueda interpretar. Hoy en estos tiempos una de las cualidades que hacen los psicólogos, por ejemplo, es interpretar los sueños. Vos vas a un psicólogo y le decís, mira, me soñé esto, y de alguna manera te van a dar una explicación. Pero cuando hay sueños que tienen que ver con un lenguaje espiritual, solo personas espirituales te lo van a poder interpretar y te lo van a poder decir qué es lo que significa esos sueños. El problema, mis amados hermanos, es que mucha gente tiene un sueño y, ay, decime qué significa, ay, vi esto y lo otro, y busca la solución, pero ¿saben cuál es la fuente? Es nuestro Dios, es nuestro Creador, el que nos puede interpretar lo que los sueños quieren decir. Yo no sé, ¿alguien sabe hablar inglés acá? Yes, okay, very much. Thanks a lot. Pero hay una de las cosas que tenés que saber. A mi hijo le gusta la cultura japonesa y me enseña un par de palabras que hoy no recuerdo ninguna. Después le preguntan a él cuando termina el culto y él te cuenta unas cuantas palabras en japonés porque le gusta eso. ¿Sí? Pero ¿cuál es la característica para poder comprender un idioma? Hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo para estudiar ese idioma, ¿verdad? Si no, no viene natural. Y aunque nos parezca que nosotros aprendimos el español naturalmente, es la cualidad de haber nacido en el Uruguay, donde la gente te habla en español, tanto aprendés y uno termina aprendiendo, ¿no? Aunque de repente, por ejemplo, no sé si alguna vez le pareció, a mí me ha tocado estar en lugares empresariales donde te hablan con un lenguaje técnico y como que se me pasan palabras y a veces no entiendo los conceptos. Y hablan en español. Pero no dediqué mi tiempo a estudiar ese lenguaje. De la misma manera, amados hermanos, si nosotros queremos aprender el lenguaje de sueños, que es uno de los lenguajes que Dios usa para transmitirnos cosas, necesitamos dedicarle tiempo a Dios. Aprenderlo a escuchar, aprenderlo a estar, porque estas cosas no vienen de la nada. Así que, como vimos, el faraón tenía un sueño y no tenía quien se lo pudiera interpretar. Versículo 16, está una respuesta de José que para mí es maravillosa. Porque José respondió al faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. O sea, no es lo que yo quiera, no es mi intelecto, no es mi sabiduría, sino que para poder interpretar ese lenguaje espiritual necesito que Dios me lo revele. Porque ahí es donde aparece lo esencial en nuestra vida. Porque hay muchas cosas que la tenemos incorporada en nuestro conocimiento natural, pero lo que viene espiritual tiene que tener una revelación en nuestra vida. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo.
Porque si no hay revelación de Dios en nuestra vida, ¿sabe lo que pasa? Nos vamos por cualquier lado porque no entendemos cuáles son los planes de Dios para nuestras vidas. No entendemos hacia dónde nos quiere llevar. O en el caso de Faraón, cuánto iba a influenciar ese sueño en una nación y después en una familia. Así que José le interpreta el sueño. Le interpreta el sueño y le dice, ok, mira, esto es muy simple. Lo que va a pasar es que van a venir 7 años muy buenos de producción, de muchas bendiciones, pero después vienen 7 años malos. Y le dice además, cuando vengan los años buenos, hay que guardar para los años malos. Qué buena enseñanza, ¿no? Qué bueno lo que nos enseña, porque cuando vienen los buenos, ¿qué nos pasa? Nos despilfarramos en viaje, en comida, en lo que sea, y después vienen los malos y que, no tengo nada, estoy endeudado hasta las manos, no sé cómo salir, ya me llamaron del banco, tengo la tarjeta de crédito, me vino la segunda boleta de la UTE y no sé cómo lo voy a pagar. Y ahí venimos desesperados, Dios, ayúdame. Dios, ten misericordia de mí. ¿Sí? Capítulo 41, versículo 25, dice, y entonces respondió José a Faraón, el sueño del Faraón es uno mismo. Dios le ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. O sea, ¿qué le está diciendo? Dios te ha hablado, pero vos no lo pudiste comprender. Porque si creemos que Dios es un alguien bien lejano que no se quiere comunicar con nosotros, estamos equivocados. Porque Dios dialoga con nosotros. Y la oración es el medio en donde yo dialogo con Él y tengo que aprender ¿a qué? A escuchar su voz. El grave problema de nosotros, me incluyo, es que nuestras oraciones son tan monólogos, tan cosas de que necesito desear que poco tomo tiempo para decir, ahora quiero escucharte. Ahora quiero que me hables a mi corazón. Porque si Dios no nos habla, ¿tenemos un Dios mudo? Yo creo que no. Yo creo que Dios nos sigue hablando. Yo creo que Dios sigue estando con cada uno de nosotros. El problema es que no entiendo su léxico. Y si hoy, aprovecho a invitarlos que el jueves tenemos un culto especial que viene con una muchacha que es americana. Gracias a Dios habla español, medio gringo, vieron todo así, pero va a hablar en español. ¿Sí? Pero la podemos entender. Pero si hoy o mañana trajéramos a alguien del extranjero que no habla español, ¿qué necesitamos? Un traductor. De la misma manera nuestra vida espiritual necesita esa traducción que lo hace a través del Espíritu Santo. Versículo 32 de este capítulo 41 dice, y el suceder el sueño Faraón 2 veces significa que las cosas es firme de parte de Dios y que se apresura a hacerlo. O sea, le está dando ¿qué? La revelación del sueño. Le está diciendo, Dios te está hablando y te está diciendo estas cosas a nuestras vidas. ¿Para qué? Dios habla por hablar y decir, tengo ganas de hablar, agarro el teléfono, a mí me gusta a veces agarrar el teléfono y hablar con un amigo y esto y decir, wow, porque tenía tiempo libre. No, Dios nos habla porque se quiere comunicar. Y en esa comunicación nos habla ¿de qué? De los proyectos de vida que tiene Dios para nosotros, de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? Y necesitamos aprenderlos. Por eso necesitamos ¿qué? Dedicarle tiempo a Dios. Dedicarle tiempo a Dios. Versículo 39 dice, así que el faraón le dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. ¿Qué es lo que quiere decir esta escritura? Que cuando hay una revelación de Dios para tu vida, las puertas se te abren.
que cuando hay un conocimiento del lenguaje espiritual y vos lo entendés, eso va a reflejar en tu vida material, que te salgas de la cárcel como estaba José, que te pongan en un lugar de privilegio, que te pongan en sitiales, porque estás entendiendo los planes que Dios tiene para nuestras vidas, para una familia, para una ciudad, para un país, como es el caso de José. Pero eso viene ¿con qué? Con una revelación de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y para tener revelación de Dios no se obtiene viniendo un solo día a la semana a la iglesia. Y gloria a Dios que estás en este lugar. Sino que se necesita un contacto profundo en nuestros hogares. Como Jesús nos dice, cuando vayamos a orar, metémonos en un lugar secreto y Él nos va a recompensar. ¿En dónde? En público. Y vamos escuchando la voz de Dios. Y Dios nos va haciendo interpretar los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Es por eso, amados hermanos, que muchos, si hoy anunciáramos que viniera un profeta muy reconocido, este lugar estaría lleno. ¿Cuál es la situación? Es que no estamos hablando el lenguaje de Dios. No estamos entendiendo lo que Dios, y necesito un José o alguien que me interprete lo que Dios tiene a hacer en nuestras vidas. Pero yo creo, mi hermano, y lo he vivido muchas veces en mi vida, que cuando vos tenés ese contacto espiritual, Dios te trae la revelación. No es que venga de la noche a la mañana, no es que venga en un instante, pero llega a nuestras vidas. Hay que entender que también el enemigo usa nuestros sueños. Jeremías capítulo 23, versículo 28 dice que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Hay diferencia entre la paja y el trigo. Porque no todo el mundo tiene ese don. No hay muchas, pero lo podemos buscar. Y Dios nos va a hablar. Y Dios va a tratar con nosotros. Pero para eso necesito un desarrollo espiritual. Que muchas veces decimos, lo quiero, pero no estoy dispuesto a pagar el precio, que es tiempo de oración, tiempo de lectura bíblica, tiempo de entender las cosas espirituales. Y entonces nos pasa a todos que venimos a los caminos del Señor y entonces decimos, vamos a leer el libro de Apocalipsis, y como el Apocalipsis es un lenguaje espiritual, no entiendo nada y lo agarro para el lado de los tomates. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender que nosotros dependemos exclusivamente de Dios. Y eso no es racionalismo, eso no es entendimiento humano, sino que es algo que se recibe en contacto con la presencia del Espíritu Santo. Hay otro ejemplo que es más difícil. Daniel capítulo 2, un hombre que también tiene la capacidad de comprender e interpretar el lenguaje de Dios. Nabucodonosor tiene una situación, les pongo el contexto rapidito para no tener que leer demasiado. Este hombre tiene un sueño, se levanta a la mañana, sabe que soñó algo, está agitado, dice algo soñé que es algo de parte divino, pero no sé el sueño y no sé la interpretación. Doble problema teníamos, porque José por lo menos escuchó el sueño y dijo, bueno, este caso significa, el caso de Daniel es mucho más profundo. Porque todo el mundo le decía, contanos el sueño y te vamos a interpretar. Entonces parece que este hombre se enojó tanto, y como era el rey, en aquella época no había derechos humanos, ni nada de lo que estamos acostumbrados en este mundo. ¿Qué es lo que dice? Ok, si todos los sabios, todos los brujos, todos los magos, todos los adivinos no me pueden decir qué sueño tengo y qué interpretación, los voy a matar a todos. Y mandó a su ejército y dice, bueno, empezá a boletear gente, imagínate. Imagínate la situación. Daniel se junta a orar y empieza a clamar, pero mire, mi hermano, cuando te dependés de tu vida, pones ¿qué? Todas las ganas, ahí no hay problema de ayunar 3, 4, 5 días. Señor, necesito revelación divina, necesito que entienda las cosas, porque tu vida está en juego.
Pero a veces no nos damos cuenta que nuestra vida hoy está en juego. Y el enemigo anda como león rugiente queriendo devorar y sacarte las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Pero Dios le revela a este hombre. Versículo 27 dice, Daniel le contestó, no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan conocer el secreto del rey. Pero hay un Dios en el cielo quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Hay algo que me llama la atención tanto de la historia de Nabucodonosor como de José. Y no sé si te diste cuenta, pero Dios le está hablando a personas importantes, pero ninguno que tiene un contacto con Dios. Ninguno era israelita, porque en ese tiempo el pueblo de Dios era Israel, o versión nueva. No tenía, ninguno era cristiano, pero sí Dios les hablaba en sueños. En medio de ese momento, Dios les habla. Miren, mi familia entró en el Evangelio en mi casa porque mi padre, en un momento de situación muy difícil, donde él no iba a la iglesia, tuvo un sueño de Dios. Tuvo un sueño que se encontró con Jesús y no era cristiano. Por eso a veces Dios le habla a personas que no son cristianas, pero que Dios quiere comunicarse porque son importantes. Importantes, estos eran reyes, eran personas que tenían decisiones a cargo, que iba a influenciar sobre toda una nación. Pero mucha gente, Dios recibe de parte de Dios un sueño, un lenguaje en el cual le interesa porque son personas que Dios les va a bendecir. Versículo 29 y 30 decía, mientras usted dormía, espera un segundito. Mientras su majestad dormía, soñó sobre sucesos futuros, aquel que da a conocer los secretos le ha mostrado a usted lo que ocurrirá. No es porque yo sea más sabio que los demás que conozco el secreto de su sueño, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando él soñó. Así que, ¿qué es lo que está reconociendo Daniel? Que es Dios el que da los sueños, es Dios el que los interpreta. Y a veces necesitamos de gente que interprete nuestros sueños. Hay personas que te ha puesto Dios en tu vida para que interprete. No son muchas, no salgas a divulgar tus sueños a toda persona. Ay, el vecino de la calle, esto, no. Busca esa guianza de Dios hasta que encuentres a alguien que te diga, te ayudo con esto. Porque recordemos que hay promesas de Dios. Y el libro de Joel nos habla de esto. Joel capítulo 2, versículo 28 dice, entonces después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre la gente, y sus hijos e hijas profetizarán, y sus ancianos tendrán sueños, y sus jóvenes tendrán visiones. Así que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿qué genera? Sueños. Sueños que pueden cambiar el rumbo de tu casa. Sueños que pueden cambiar el rumbo de nuestros barrios. Si lo podemos creer. Si los podemos creer. Si son realmente que vienen de parte de Dios, te van a cambiar la vida. Pero tenés que aprender el lenguaje de Dios. El lenguaje espiritual. Ese lenguaje que no viene con ir a una escuela, que viene en contacto con Dios. Como nosotros hemos aprendido a hablar el español. Ese contacto con el Espíritu Santo te va a llevar a sumergirte en las profundidades espirituales para entender que no son nuestros ojos los que nos gobiernan, sino que hay un mundo de tinieblas y un mundo de luz, que eso después repercute en nuestras vidas, en nuestro entorno. Por eso hay un discurso que, hablando de sueños, que a mí me fascina. Aunque a este hombre le terminó costando la vida. En un momento de ¿qué?
de racialidad muy grande en Estados Unidos. Hay un discurso que empieza, yo tengo un sueño. Martin Luther King hace poco más de 50 años daba ese discurso. Y una parte que hoy quise reflejarle es decirle, yo tengo un sueño de que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Ese hombre lo proclamó en un momento donde ser negro era discriminado. El primer afrodescendiente que entró en la universidad, ¿saben qué era lo que hacía? Lo ponían al costadito, porque no podían tocar la demás. Hay una película muy interesante sobre esto, sobre unas mujeres que trabajaban en la NASA, que no podían ir al mismo baño y tenían que caminar 1 kilómetro para conseguir ir al baño, porque en esos tiempos no se podían usar los baños de blancos y de negro, algo que para nosotros nos parece algo común y corriente. Pero ¿cuánto discriminamos? ¿Cuánto nos discriminan por ser del cerro? ¿Dónde vivís? En el cerro. No sé, déjame ver. Preguntale a alguien de Positos, de Carrasco. Sabés que es así. Porque aunque parezca que vivimos en una sociedad que sí, todos tenemos derecho, esas cosas siguen existiendo. Pero podemos tener un sueño. Este hombre soñó 50 años, como decía, donde mis hijos no se valoren por el color de mi piel, sino por mis cualidades. 50 años después apareció el primer presidente afrodescendiente, Barack Obama. Pero este hombre ya lo estaba soñando. Y lo estaba confesando y lo estaba hablando. ¿Acaso no sería un sueño que venía de parte de Dios? ¿Cuáles son tus sueños más profundos que vos decís? Hoy están lejos, están distantes, pero pueden cambiarse. ¿Cuántas cosas ese lenguaje tan especial se transforman en una palabra profética para nuestras vidas? Que marcan el rumbo, que cambian nuestro andar. Porque como dijimos hoy en el ayuno, vivimos que por una sola palabra que sale de la boca de Dios. Te mantiene vivo, te sostiene cuando las cosas no están. Ahora bien, quiero terminar con esto porque me parece lo más importante. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8, el apóstol Pablo nos dice, las profecías, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento espiritual se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Podemos tener interpretaciones, podemos tener una gran apertura espiritual, pero si no amamos, de nada nos sirve. Puedo tener el conocimiento, es más, unos pasajes antes, unos versículos antes dice, puedo entregar mi cuerpo a que me lo prendan fuego, que me maten, pero si no tengo amor, de nada sirve. De nada sirve, porque la esencia es Dios es amor. Y tal vez en estos tiempos Dios empiece a levantar hombres y mujeres con esa cualidad de poder comprender el lenguaje de Dios, el idioma de Dios. Pero si no tengo amor, no me sirve de nada. No importa en el sitial, en el lugar donde Dios nos ponga. Si no tenemos amor y no extendemos nuestras manos para ayudar, nada nos sirve. Cada mensaje que viene de Dios es un ¿qué? Una advertencia para cambiar, para transformarnos, para arrepentirnos y para poder cambiar las cosas que están pasando en nuestras vidas. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Si no tengo amor, nada cambia en mi entorno. Por eso, como dice esta escritura, las demás cosas van a pasar, pero hay algo que permanece por los siglos de los siglos y es el amor. Si somos una iglesia que ama al necesitado, al que está en dificultad, al que está pasándola mal, realmente hemos entendido también no el lenguaje, sino la cualidad de Dios, que es más importante, y nos asemejamos más a Dios. Porque yo puedo hablar en chino, en japonés o finlandés, pero si no aprendo la esencia de esas culturas, no las voy a entender.
Yo puedo hablar lenguajes espirituales profundos y traer enseñanzas muy grandes, pero si no tengo amor, de nada me sirve. De nada me va a servir. Pero hay algo que sí quiero decirte. Hay sueños que vienen a tu vida y son mensajes proféticos de Dios. Y necesitamos empezarlos a comprender. Y necesitamos buscar la revelación divina, porque como te dije recién, todo viene de parte de Él. No es todo naturaleza, no es todo táctil, sino que a veces hay cosas espirituales que influyen sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros barrios, sobre nuestras ciudades, sobre nuestro país. Y el tener el conocimiento de lo que Dios va a hacer, te abre oportunidades, te va a abrir puertas, te va a abrir bendiciones sobre tu vida. Pero para eso hay que dedicarle tiempo a entender y aprender este lenguaje espiritual. Por eso yo quiero orar en esta mañana, para que día tras día aprendamos más el lenguaje espiritual. Aprender a escuchar la voz. ¿Qué pasa si tu esposa o tus hijos le robaron el celular, te entra una llamada de un teléfono desconocido? Si lo atendés, porque hoy ya ni se atienden las llamadas que no vienen de un teléfono que conocés, y te lo pones al oído, ¿qué va a pasar? Y te diga, hola papá. Inmediatamente vos vas a saber que es tu hijo, por su timbre de voz, por la forma que expresa, por cómo habla. Si aprendemos a escuchar de la misma manera la voz de Dios, no vamos a ser engañados por el enemigo, sino que al contrario, escucharemos su dulce voz. Esa voz que habla a nuestros corazones y nos impulsa. Por eso te invito a cerrar los ojos. Señor, gracias por permitirme compartir con mis hermanos lo que has tratado con mi vida. Dios, experiencias, vivencias que cada uno de nosotros vamos a empezar a tener en nuestras vidas. Porque tú nos pones un sueño por el cual caminar, por el cual andar. Un sueño que es más grande que nuestras vidas, que es más grande y afecta a personas en nuestro entorno, afecta barrios, afecta comercios, afecta puntos laborales, afecta tantas cosas. Para aquellas personas que empiecen a tener un discernimiento espiritual profundo. Señor, hoy te pido especialmente, sé que muchos tenemos necesidades económicas, materiales, de tantas índoles, pero hoy te pido, Señor, que cada uno de los que estemos acá empecemos a hablar un lenguaje espiritual, que lo podamos entender, que lo podamos comprender, que no esté velado en nuestras vistas, que no esté simplemente repitiendo palabras por decir, sino que al contrario. Señor, como dice tu misma palabra, que no simplemente nos ocupemos de hablar en nuevas lenguas, sino que busquemos primeramente la interpretación para así entender, Señor amado, lo que tú estás hablando a nuestras vidas, a nuestra iglesia, a nuestras comunidades. Dios, que no nos quedemos estancados, recibiendo cosas espirituales que las disfrutamos un segundo y después se nos van. Sino que al contrario, cuando aprendamos ese lenguaje, Señor, espiritual, seremos hombres y mujeres que hablaremos en fe. Y le podremos decir a las montañas que se muevan de nuestras vidas, que se muevan de nuestros entornos, que se muevan de la realidad que nos toca vivir, Señor. Aunque a veces tengamos que pasar como José, olvidado en la cárcel, dejado fuera de su familia, pero ahí lo usaste. Y Señor, aunque seamos olvidados, despreciados, alejados, Dios mío, tú nos pones en un instante en sitiales de privilegios. Por tu gracia, por tu amor, por tu bondad, para aquellas personas que dedican tiempo, Señor, que queremos más de ti, que queremos más de tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sí, ese aplauso es para Dios, obviamente.